Hoy te voy a platicar una historia llena de amor. Fíjate qué impresionante cómo de verdad el amor está en todas las cosas, incluso en la enfermedad y en no poder llorar. Esta historia realmente me parece maravillosa, por eso te la quiero compartir. Fíjate, llega una señora hace tiempo, hace 2 años, llega pidiendo consulta. Realmente ella había hecho un largo recorrido porque tenía dolores sumamente fuertes en la cara. Había pasado por todos los medicamentos que te puedas imaginar. En Estados Unidos le hicieron muchos estudios. En México ya había venido con terapeutas. Había ido a flores de Bach, terapias alternativas de todos los tipos. Le habían dado masajes en la cara, ¿sí? Su dolor realmente es terrible, porque lo que le decían es que es el dolor del nervio trigémino. Este dolor es sumamente horrible. La gente tiene una profundidad en el dolor y en la molestia que incluso pueden atentar contra sí mismos, porque es un dolor de locura, ¿sí? Entonces había acudido a la homeopatía, a la acupuntura, al reiki, a terapia física. Realmente era un dolor terrible. Entonces, cuando yo la veo, bueno, pues hacemos todo un diagnóstico, trabajamos pues todo lo básico que se supone que uno tiene que revisar, que es papá, mamá, y bueno, vamos viendo cuándo te empezó el dolor, ¿no? Trabajamos incluso con biodescodificación y fue bien interesante ver que pues la verdad el dolor no le bajaba. Entonces aquí fue interesante cuando hacemos una constelación, porque en la constelación sale que tenía que ver con un tema del abuelo, ¿sí? Cualquiera diría, pero ¿por qué tiene que ver con un tema del abuelo? ¿Yo qué culpa tengo? Eso es lo que dicen los consultantes a veces, ¿no? Dicen, es que yo ¿por qué tengo que andar cargando con las cosas de mi abuelito? Ni siquiera lo conocí o lo vi 2 veces, ¿no? O realmente ni siquiera fui la nieta más apegada, entonces, ¿qué tendría que ver? Fíjate, esta chica realmente traía un tema desde años atrás, que era no puedo llorar, ¿sí? Ella decía, no sé por qué, pasan muchas cosas en mi vida dolorosas, incluso lo de la operación que me hicieron por el tumor de la cabeza, y yo no puedo llorar. Entonces ahí te das cuenta que realmente hay algo muy, muy atorado. Y bueno, pues hacer llorar a una persona que realmente no puede es sumamente complicado, porque quiere decir que tiene una profundidad del tema que hay que descubrir y hay que reconciliar, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta revisión de su historial, fíjate, sale que el abuelo había tenido un puesto sumamente importante hace muchísimos años. Claro, el abuelo realmente tuvo un cargo en el que tuvo que matar gente, torturar gente. No sabemos de qué nivel, lo que sabemos es que él tenía el poder de tomar decisiones muy fuertes, porque estuvo en un puesto en el que él tenía que hacer investigaciones y rastreos sobre temas de guerrillas, ¿sí? Entonces, aquí cuando revisamos realmente esta sensación y este lugar del abuelo, el abuelo salía completamente derechito, tranquilo, diciendo, yo solo hice mi labor y yo solo hice y cumplí con mi responsabilidad. Es bien interesante cuando hacemos un trabajo en el que hay en este historial militares, generales, personas que ocuparon puestos políticos en los que realmente tuvieron que tomar decisiones a favor de otro. Es como si una misión muy grande los acogiera y los envolviera, y entonces ellos asumen que independientemente de las cosas que se tienen que hacer, el cargo y la responsabilidad se tiene que llevar a cabo. Entonces, cuando el abuelo hacía su trabajo, seguramente
tenía que tomar decisiones en las que ponía en riesgo la vida él, su familia, incluso las personas con las que hacía investigación, a los que tenía que rastrear. Y lo que detectamos también por ahí es que había temas de que él había estado a cargo, había tomado algunas decisiones o quizá él lo había llevado a cabo, el tema de torturas. Y con estas torturas finalmente es que podían obtener cierta información y con esa información rastrear a los grupos para poder encontrar algunas personas o hacer algunas conciliaciones entre los grupos de las guerrillas. Entonces, aquí es bien interesante porque el abuelo decía, yo no lloro, yo no voy a llorar, yo no siento nada. ¿Sí? Yo no siento nada. El único síntoma que tenía el abuelo era que tenía mucho calor en las manos y era una sensación como de que algo le picaba en las manos, ¿no? Entonces, de lo que yo he visto de mi experiencia es que cuando hay una sensación así muy fuerte en las manos, tiene que ver con a veces una responsabilidad que no puedo asumir o que sí reconozco, pero tiene que ver con que falta algo de mi culpa o de lo que yo debo que no he reconocido todavía. Cuando poníamos a la nieta con el abuelo, la nieta realmente tenía una sensación de yo te quiero ayudar. Realmente yo estoy contigo, mi corazón está contigo y en mi alma deseo profundamente ayudarte porque tú la pasas muy mal. Realmente ahí lo que se hizo evidente es este tema de la lealtad de la nieta con el abuelo. Cuando reconocimos la dificultad del abuelo para llevar a cabo su labor y que realmente fue una labor muy importante aunque ponía en peligro su vida, cuando reconocimos esto hubo algo en el abuelo que se suavizó y se le quitó la sensación de las manos. Después la nieta se sintió más ligera. Con este reconocimiento sucedió algo muy impresionante. Como a las 2 semanas ella me busca y me dice, Fátima, tengo llorando 2 días. Y yo, ¿cómo que tienes llorando 2 días? ¿Qué pasó? Me dice, ¿no te imaginas? De repente es como si me hubieran abierto una llave y lo que nunca pudo salir salió desbordado. Entonces he llorado de todas las cosas. Para ella realmente era un descanso. Ella decía, yo siento que estoy descansando. Imagínate lo bien que me siento de repente de poder llorar después de que hay años que no puedo expresar eso. Bueno, obviamente el llorar te descarga la emoción y hace que realmente te aligeres. Entonces, a los 2 días ella estaba muy tranquila y le digo, ¿cómo va tu dolor? Me dice, realmente ha bajado considerablemente, el dolor de su rostro realmente había bajado. Quiero que veas el poder de la compensación en la vida, es bien interesante. Es como en una generación alguien no pudo llorar nada y luego en otra generación la nieta se le une amorosamente a esta dificultad del abuelo, ¿no? Entonces, cuando podemos trabajar con la nieta, entonces podemos voltear con el abuelo y reconocerle, darle la honra y el lugar que realmente tiene por esa labor tan importante que él hizo. Es bien interesante ver cómo en una generación hay un polo y luego en otra generación se presenta la compensación. Es si en una generación a lo mejor alguien perdió todo el dinero, luego en otra generación alguien está súper necesitado y toda su vida y todo su esfuerzo lo hace por conseguir el dinero que el otro perdió, ¿no? O al revés, es si en una generación de arriba, por ejemplo en la generación de los abuelos, el abuelo robó o se quedó con algo que no era de él, entonces los nietos tendemos a querer dar o regalar el esfuerzo o el dinero o las propiedades que nosotros hemos logrado con mucho trabajo, y hay en el alma como un tema de estoy tratando de compensar un poco lo que tú hiciste, abuelo, o lo que dejaste de hacer. Es bien interesante ver la lealtad cómo se da
entre los nietos y los abuelos. De hecho, se dan las lealtades de manera muy presentes, muy fuertes aquí. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me parece increíblemente maravilloso cómo esta chica por fin pudo llorar después de que ella decía, es que tengo años que no me sale ni una lágrima. El primer día que a ella le empezó a salir una lágrima, ella me habló súper feliz, ¿no? Después fue esto de que ya se dio, que lloró 2 días, pero a partir de eso ella ha mejorado bastante, sus dolores han disminuido, pues obviamente imagínate lo que significa poder andar por la vida y tener dolores y angustias y sustos y no poder expresar esto en ningún lado. Entonces, la verdad es que el llanto también es muy sanador, así que te invito a que puedas conectar con esto y a que reflexiones. A ver, yo puedo expresar mi dolor, puedo expresar mi llanto, mi tristeza, puedo conectar con mi enojo. No todo en la vida es conectar con lo bello, entonces a veces la persona que está conectada con lo bello todo el tiempo realmente tiene un tema de estoy bloqueada y no puedo conectar con el otro polo. Así que bueno, acuérdate que cualquiera que sea la pregunta, amor es la respuesta, y este ejemplo de esta chica, que por cierto me regaló esta postal, el ejemplo de esta chica me parece un bello ejemplo.